Desde el primer momento que nos damos cuenta que vamos a ser mamás, pienso que para cada una es una emoción o sensación única e intransferible, por decirlo así. Incluso para las que tienen varios hijos, me atrevería a decir que cada embarazo tuvo que haber sido rodeado de emociones muy diferentes porque depende del entorno en que estés rodeado o de la situación que estés viviendo en ese momento. Recuerdo que mi embarazo no fue mucha sorpresa. Siempre fui una persona muy regular con mi periodo y en el momento que no me llegó dije: esto es raro". Eso fue más o menos a principios de diciembre. Yo me enteré que estaba en embarazo eh, cuando cuando me hicieron la ecografía tenía 5 semanas de embarazo, entonces fue relativamente rápido. Yo me enteré que estaba en embarazo un lunes. El viernes había salido a tomar con una amiga, una compañera de trabajo, todo porque era diciembre y estamos celebrando la llegada de este mes que para muchos es una entrada a la armonía, a la paz, a los regalos. Todos estamos como en ese entorno navideño único que se vive en el año. El viernes salimos, tomamos unas copas, llegué a la casa algo mareada. El fin de semana estuve buscando vivienda porque donde estaba viviendo ya no estaba muy cómoda. Todo el fin de semana estuve con ese malestar de, Dios mío, me quiere venir el periodo y ese dolor bajito y nada, y nada. Le dije a mi pareja: mira, estoy indispuesta y todo, y él como: sí, no, ya debes estar cerca". Sin embargo, yo sabía que algo era diferente. El lunes, cuando ya noté que no me llegó, eh, me acuerdo que hice una apuesta con una compañera de trabajo y le dije: mira, tengo un retraso, yo creo que estoy en embarazo. Y esa persona me dijo: no, yo no creo, y apostamos, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que sí lo estaba porque siempre fui muy regular. Me fui a hacer una prueba de embarazo. Bueno, es importante aclarar que antes de hacerme la prueba yo me hice una prueba de orina y esa ya me había arrojado positiva. Sin embargo, cuando yo lo utilicé salió una raya y más o menos como a los 30, 40 segundos salió la siguiente raya, no fue de inmediato. Por esto me dio pues como desconfianza y por eso preferí hacer la de sangre. Fui al laboratorio que estaba ahí mismo donde yo trabajaba, me hice la prueba y efectivamente salió positiva. En la noche cuando llegué y le conté al papá, creo que eso fue una de las caras más chistosas que he visto en la vida, esa cara de pánico de ese hombre, de Dios mío, no estoy preparado, estoy muy joven. Nunca voy a olvidar, yo lo invité a comer comida mexicana y no, ese hombre no pudo terminar de comerse su taco, estaba traumatizado, creo que le dio muy duro la noticia. Procedimos a contarles a las respectivas abuelas. Mi madre no lo tomó muy bien porque yo estaba más o menos en sexto semestre de la universidad, entonces ella pensó que iba a dejar el estudio por ser mamá. La mamá, la abuela paterna, sí se alegró mucho y dijo que lo estaba esperando hace mucho tiempo, que ella pues quería un nieto. Bueno, así empezó a transcurrir mi embarazo. Puedo decir que para mí fue una experiencia bastante extraña. Cuando el niño se empezó a mover, a mí siempre me lo habían pintado como una sensación como hermosa, maravillosa, y en cambio yo sentía miedo porque, claro, uno está acostumbrado a que se mueva el estómago por hambre, pero ya cuando se empieza a mover por un bebé, a mí me daban nervios. Y como había visto tantas películas de terror donde tenían aliens o cosas así en el estómago, para mí era, era temeroso. Cuando yo recuerdo cuando iba a las ecografías le decía a mi doctor: Dios mío, mi bebé está bien, si hay un niño es que yo siento que se mueve muy extraño. El doctor sonreía y me decía: sí, su bebé está bien, es normal, mírelo. Se veía claramente en la imagen y yo lo veía ahí tan indefenso, pero cuando llegaba la noche, ese niño revoloteaba, parecía como una lombriz, una culebra revoloteando en mi estómago y me sacaba unas ondas
impresionantes y yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que yo tenga un humano adentro. Fue una experiencia muy, muy extraña para mí. Aparte, durante todo el embarazo estuve con muchas náuseas, con mucho malestar. Hasta el último día de embarazo yo estuve bastante indispuesta, estuve vomitando. Entonces, prácticamente yo subí de peso lo que subió mi bebé, pero yo no pude engordar porque no podía comer nada, no aceptaba absolutamente nada el niño. Solo había algo donde yo trabajaba que me encantaba y era comerme 2 empanadas de carne y un jugo G. Eso le encantaba al bebé. Cuando yo comía eso, él sí era lo más de feliz. De resto, todos los demás alimentos no los soportaba. Incluso el pollo asado le llegué a coger odio hasta 2, 3 años después de haber tenido al bebé. Bueno, mi embarazo fue un embarazo normal. Las complicaciones fueron normales, dentro de lo normal, por decirlo así, solamente que el bebé con una patada de tanto que se movía me hizo una lesión en una de las costillas. Entonces yo tuve la costilla inflamada durante varias semanas mientras nacía y sobre eso no se puede hacer nada. Ese tipo de golpes, ese tipo de inflamación, solamente con el tiempo y pues el niño iba creciendo y más pateaba, entonces el dolor era una cosa insoportable. Yo no podía ni agacharme porque dolía mucho la inflamación, pero pues para eso solamente podía esperar. Los controles médicos para mí fueron algo difíciles porque el papá no pudo estar en ese momento de su vida, tenía mucho trabajo y donde trabajaba no le daban permiso. Entonces prácticamente a todos los controles me tocó ir sola y una amiguita, ella me acompañaba a hacer lo que se llama los ejercicios, todas esas cosas que uno aprende a hacer para prepararse para el parto. Ella fue la que estuvo conmigo. Ya las últimas semanas yo tenía una barriga inmensa. Eh, Estaba todo el tiempo pendiente de pues que todo estuviera normal, de no tener ningún sangrado. El doctor siempre decía, el bebé se tiene que mover a cierto tiempo, o sea, si no se mueve es cuestión de alerta. Entonces, ya en esa época de mi vida yo sentía que yo ni dormía bien pensando en mi bebé está bien, pendiente de que estuviera bien. Ya estaba cansada, yo no veía la hora que naciera, ya lo quería conocer, quería ver su cara, quería ver que estuviera todo normal. Aparte de ya demasiado dolor en la espalda, no podía dormir, no podía comer, ya me sentía estresada. Fueron 9 meses difíciles para mí, donde yo ya estaba agotada y decía, Dios mío, o sea, esta parte no, no, Dios mío, no la explican bien, no la cuentan bien. Siempre me habían dicho del embarazo que era un evento como tan tranquilo, relajante y armonioso, pero yo llevaba meses vomitando, con malestares, con la inflamación en mi costilla, no, y con diferentes eventos, porque nadie habla de lo difícil que es estar en embarazo y no tener los suficientes recursos para uno andar en taxi o andar en un transporte privado. Yo debía tomar el Transmilenio, en esa época estaba en Bogotá, y hacer 2 transbordos para poder llegar hasta la oficina donde trabajaba. Y acá no tenemos esa cultura de, bueno, hay una embarazada, la silla nada. Muchas veces me tocó irme de pie y ya con esa barriga tan grande fue demasiado difícil. Entonces, esa parte tampoco la comentan. Tener un bebé en países donde no hay como esa cultura de apoyo, es complicado y te venden la idea de, juema chicas, finalmente si no tienes los recursos, pues no deberías tener un hijo. Entonces, juema chica, esa es una de las cosas que yo pienso a la hora de decir, quiero otro bebé. Ya llegado el momento, el día de mi embarazo me programaron el parto. Me dijeron, si cierto día el bebé no nace, pues te vamos a programar, te vamos a inducir el parto. Eh, Nosotros decidimos que fuera para el 10 de agosto, que es la misma fecha en la que
cumple mi madre. Realmente, hoy haciendo cuentas, el bebé pudo haber nacido hasta el 25 de agosto. No entiendo por qué el doctor decidió, eh, no sé, tener antes al bebé o sacar antes al bebé, pero eso es algo con lo que ya no, pues voy a vivir. Eh, Ese día estaba demasiado nerviosa, me daba miedo el dolor, me daba miedo no poder, me sentía como indefensa, como vulnerable. El papá del niño estaba ahí, pero era como si no entendiera lo que estaba viviendo, estaba estresada, estaba tensionada, el tema de las náuseas, del malestar, el monitoreo de la cantidad de enfermeras, todo ese evento no fue como yo lo había soñado, como yo lo había planeado de el embarazo, las florecitas, todo como así, no se daba así. Entonces todo el día estuve estresada, todo el día estuve en, en- en labor de parto y nada, no dilataba. eh, Empecé el labor de parto a las 6 de la mañana y eran las 3 de la tarde y nada. Después el doctor hizo monitoreo y dijo no, vamos a tener que inducir, pues llevarte una cesárea porque el bebé ya está presentando sufrimiento fetal. A las 5 entramos a cirugía, yo entré con el corazón destrozado, no quería una cesárea, quería tener mi hijo por parto normal. También por el hecho de que vivía en un segundo piso y sabía que iba a estar sola en una ciudad donde tenía amigas, pero todas estaban trabajando, entonces el papá solo iba a poder estar conmigo unas cuantas semanas y después iba a tener que enfrentar sola con una cirugía. Para mí fue muy frustrante, muy doloroso. Yo lloré bastante cuando el doctor me dijo, no, entramos a cesárea, porque no era lo que yo había planeado, no era como lo había soñado. Todo el embarazo había sido fuerte, había sido difícil, había sido doloroso las últimas semanas y llegar al parto y entender que igual, seguía siendo igual de traumático para mí fue muy, muy difícil. Sin nada que hacer, entré a labor de parto. Estuve unos cuantos minutos, creo que no demoró ni una hora cuando me mostraron al bebé. Recuerdo que me cayó una parte de la placenta en la cara y le dije, bienvenido, Andy. Lo vi y sentí fue nostalgia. Sentí nostalgia, me sentí vulnerable, me sentí frágil, sentí que había sido una inútil, que durante todo el embarazo no pude hacerlo bien porque no había sido como la gente me había dicho que era un embarazo. Eh, no lo pude tener en ese momento, se lo llevaron. Entré yo a sala de recuperación y estuve como 4 horas mientras me pasaba la anestesia. Cuando volví y me entregaron al bebé, mi hijo nació a las 5:40, me lo entregaron más o menos como a las 10:30 de la noche. Lo vi, señores, y yo lo miré y sentí demasiado miedo. Siempre había visto en las novelas y en todo lado que esa era la primera entrevista, la primera mirada con tu hijo. Era algo maravilloso y yo sentí mucho miedo. Sentía dolor, sentía que no iba a ser capaz, lo veía tan indefenso, nunca había atendido un niño, no sabía ni cambiar un pañal, no sabía cómo iba a ser capaz de llevar adelante un bebé cuando ni siquiera yo tenía resuelta mi vida. Lo miré, le cogí su mano y le dije, perdóname, perdóname porque no sé cómo hacerlo, perdóname si me equivoco. Tenía miedo, tenía demasiado miedo. En la clínica estuvieron muy pendientes de mí, todo estaba bien, pero yo seguía sintiendo ese dolor. Cuando nos enviaron a la casa, fue aún peor para mí. Llegamos y yo no sabía cómo acomodar el niño, yo no sabía nada de él, no sabía cómo tratarlo. El niño lloraba mucho. Lo dormía, le daba seno y otra vez a las 2 horas volvía y lloraba y lloraba. Yo estaba súper estresada y tensionada porque decía, yo no voy a ser capaz de lidiar como mamá, yo no voy a ser capaz de vivir todo esto. Hasta que un día llegó una chica a mi casa, ella iba a venderme una faja posparto. Entró, el bebé estaba llorando y lo alzó.
Y el niño se cayó inmediatamente, guardó silencio y se le acostó en su regazo y me dijo, mamá, mientras tú sigas pensando que no vas a poder, mientras sigas en ese nivel de estrés, tu hijo nunca se va a alinear contigo. Él está recibiendo absolutamente todo lo que tú le estás dando porque él está aprendiendo y está aprendiendo contigo. Y así como tú estás, él está recibiendo el mundo. Si tú estás tranquila, tu bebé estará tranquilo. Desde ahí entendí que para yo poder hacer que mi hijo esté bien, yo tengo que estar bien. Para que mi hijo esté fuerte, yo tengo que ser fuerte. Para que mi hijo sea vulnerable, aprenda a llorar y aprenda a demostrar que él también tiene debilidades y defectos, yo tengo que mostrarme débil, vulnerable y con todos esos defectos ante él. Los niños no aprenden por lo que tú dices, sino por todo lo que tú le demuestras que cómo pueden ser o tú le demuestras cómo son las cosas, cómo se viven, cómo se siente. Esa es la verdadera enseñanza que le puedes dar a tu hijo, mostrarte tal y como eres para que él mire, tome y refleje lo que tú quieres que él también sea. Muchas gracias por escucharme.